Nuevamente sean todos bienvenidos a este canal. Les invito a mirar la preciosa palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando la preciosa Biblia. Les invito a mirar en el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 37. Vamos a seguir mirando a José y su historia. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces vemos allí a José, que fue un hombre especial entre los hijos de Israel, porque los hijos de Israel eran 12 hijos, entre ellos estaba José, pero José, por tener sueños, entonces miramos acá los sueños de José. Jacob, dice la escritura, que le regaló una túnica y que sus hermanos lo aborrecían sin causa. Entonces José, por ser soñador, vemos acá los sueños de José, y por ser, por tener visiones también. Entonces miramos acá a José, que él soñó con este manojo, y cada uno representando a sus hermanos, y él en el sueño veía que estos manojos se rendían a él. Igual también después tuvo otro sueño que fueron las estrellas y la luna y el sol también postrándose ante él. Entonces eso aún hizo que sus hermanos más lo odiaran. Entonces ellos, aquí en el versículo 20, dice aquí que ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Entonces vemos que solamente uno fue el que no quiso matarlo, sino que quería hacerlo regresar a su padre. Entonces vemos a José aquí en la cisterna, ¿sí? Porque finalmente ellos lo tiraron a la cisterna, sus hermanos, y allí conspiraron para venderlo, porque más adelante dice que pasando, dice aquí la escritura: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a vuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Entonces ahí es donde vemos que ellos lo venden. Entonces vemos acá que lo vendieron. Entonces lo vendieron por 20 piezas de plata. Porque vemos también a nuestro Señor Jesús, que él también, cuando él vino, él fue vendido por 30 piezas de plata. Dice acá 30 piezas. Y lo encontramos en Mateo capítulo 27, cuando Judas lo vende, lo traiciona y lo vende. Entonces vemos a Jesús también haciendo el tipo y sombra de José en lo espiritual. Entonces vemos acá que Dios le dio con un pueblo en lo natural, que fue Israel. Entonces vemos acá a Israel. Siempre fue Israel la iglesia del Antiguo Testamento, y vemos que en el Nuevo Testamento fue la iglesia de Cristo. Entonces aquí en Hechos 2 viene el Espíritu Santo a establecer su iglesia, ¿sí? En el día de Pentecostés, o en la fiesta del Pentecostés. Entonces vamos a estar mirando un poco esto,
los tipos y sombras, porque aquí también la escritura nos muestra mucho toda esta parte. Vemos que finalmente José llegó a la casa del general Potifar, ¿sí? Y allí su esposa, vemos que también la historia de José, ¿sí? Que ella quiso, vamos a mirar aquí, Génesis 39 dice que la esposa se enamoró de José y que finalmente pues José no quiso. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Entonces José finalmente no quiso, y ahí es donde vemos que José finalmente termina en la cárcel por esa causa, porque él fue acusado inocentemente. Y vemos que en la cárcel vemos al copero y al panadero, porque ellos también cayeron en la cárcel por haber robado la copa del rey, del faraón, y ellos eran acusados pues por esto, y José interpreta los sueños de ellos. Y finalmente vemos que el copero vuelve a servir pues la copa del faraón, y vemos que el panadero fue sentenciado porque descubrieron que él había sido el que la había tomado. Vemos entonces José interpretando todos estos sueños, y por causa de eso José llegó a interpretar los sueños del faraón. Recordemos que hablábamos de faraón, que él soñó con las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces vemos la interpretación de José interpretando que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Finalmente Faraón lo pone a su diestra para que fuera su administrador, y vemos entonces que bueno, estos tiempos eran tiempos de hambre. Estamos hablando en el estudio anterior lo que eran las hambres físicas. Entonces aquí fue hambre por 7 años. Sí, las 7 vacas flacas y las espigas marchitas representaban 7 años de hambre. Entonces vemos hoy también los tiempos que se están pareciendo allá, porque miramos también un poco el mensaje, las 7 edades de la iglesia, la exposición de las 7 edades de la iglesia. Vamos a mirar también un poco acá para darle más claridad a todo esto. Dice aquí, siguiendo con este tipo, o sea, el tipo y sombra, fíjense que todo lo que hizo José en Egipto prosperó. Su primer trabajo con el general prosperó, aún prosperó en la cárcel. Cuando vuelva Jesús, el desierto florecerá como la rosa, porque Él es el hijo de prosperidad. Entonces vemos acá que José significa próspero, o sea, todo lo que tocaba José era prosperidad, ¿sí? Y todo lo que tocará Jesús será también prosperidad. Entonces Él es el hijo de prosperidad. Hablando de Jesús, cuando Él vuelva a la tierra nuevamente, porque Él tendrá que volver. Miramos Filipenses 2:8, porque dice la escritura que Él fue exaltado, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. Entonces vemos acá la exaltación de Jesús. Toda rodilla, dice, toda rodilla, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, ¿sí? Aquí también toda rodilla tendría que doblarse a José, porque José también vino acá en lo natural, ¿sí?, a administrar la casa del faraón. Entonces vemos allí las tipologías, y siguen mirando aquí en el mensaje, pero note otra revelación gloriosa en esta tipificación de José. Mientras estaba en Egipto, le fue dado una novia gentil, y en la unión con ella tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. José le pidió a su padre que bendijera a sus 2 muchachos. Él los colocó frente a Jacob para que Manasés, el primogénito, estuviera en la diestra de Jacob y Efraín a la siniestra. Cuando Jacob estaba a punto de bendecirlos, cruzó las manos, colocando la mano derecha sobre el menor. José clamó: no así, padre mío, este es el primogénito a tu derecha. Pero Jacob dijo: Dios cruzó mis manos. Aquí un tipo, vemos que la bendición que pertenecía al primogénito, el judío, fue dado al menor, el gentil. Por medio de la cruz, manos cruzadas, el Señor Jesucristo, la bendición viene por medio de la cruz. Entonces vemos ahí los 2 pueblos, sí, representando en los primogénitos, sí.
hablando de Efraín y Manasés. Y también vemos allí que finalmente José tuvo una esposa gentil, porque esa esposa gentil también representa la novia de Cristo acá, porque el Cristo también tiene la novia, o sea, su novia. Miramos entonces la novia de Cristo o su esposa, ¿sí? Un pueblo rescatado de entre los gentiles. Allí nos muestra las escrituras todas las tipologías, porque finalmente vemos en el Nuevo Testamento el regreso de Jesús y dice, en la historia de José encontramos encontrándose con sus hermanos. Usted recordará que no todos los hermanos vinieron. José sabía eso e insistió en que todos los hermanos aparecieran ante él, de otra manera no podía darse a conocer ante ellos. Al fin y al cabo trajeron al que había faltado, Benjamín. Fue el pequeño Benjamín, el hermano de José de sangre pura, que hizo arder su alma. Y cuando nuestro José Jesús venga, el pueblo que ha guardado los mandamientos de Dios, los cuales han regresado a la Palestina, su alma arderá. El pequeño Benjamín fue tipo de los 144,000 de toda la tierra que han vuelto a la Palestina para su redención. Entonces vemos allí las escrituras en el Nuevo Testamento, porque aquí hay mucho que mirar en la venida de Cristo, porque ellos siempre esperan al Mesías. Los israelitas están esperando al Mesías. Cuando el Mesías venga aquí, al final de todos los tiempos, porque él habla de su venida y el tiempo del fin. Entonces vemos que acá empieza el rapto. Cuando empieza el rapto es Apocalipsis 4. Apocalipsis 4, los 7 candeleros de oro representan las 7 edades de la iglesia, el Espíritu Santo viniendo por todas las edades. Cuando terminen las edades, viene la edad del rapto, y este rapto sube acá. Entonces aquí vemos la subida, sube acá, porque el Espíritu Santo lo dice, sube acá. ¿Sí? Cuando sube acá, ellos estarán aquí elegidos en la fiesta de la boda del Cordero. ¿Sí? Por 3 años y medio. Recordemos que aquí también vienen la fiesta de las trompetas, que es para los israelitas de nuevo, para cumplir la última semana, 70 Daniel. 3 años y medio, la mitad de la semana de 70 Daniel, y allí vienen 2 profetas. Hablábamos de Moisés y Elías, que vienen de nuevo, ¿sí? Y ellos traerán el mensaje a 144,000 que van a ser sellados. Recordemos que estos 144,000, estamos hablando de Benjamín, ¿sí? Que representa los 144,000 sellados. Recordemos aquí que nosotros también tenemos que estar sellados. Entonces esto es muy importante, porque tenemos que estar sellados hasta el día de vuestra redención. Y cuando somos sellados, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, así como ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, nosotros también debemos de recibirlo de antemano para poder subir, ¿sí?, a la cena de la boda del Cordero. Y vemos entonces finalmente la venida de Cristo, ¿sí?, porque Él tendrá que presentarse ante estos 144,000. Y miramos Zacarías. Miramos en la Biblia Zacarías capítulo 12, porque los profetas anunciaron de antemano su venida, y vemos que las profetas son la palabra del Señor, ¿sí? El Señor pone su palabra en su boca. Y miramos en la Biblia Zacarías 12 y el verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces vemos aquí que ellos finalmente lo reconocerán, y entonces les dirán, bueno, que lo mirarán a él, porque a él es que lo han crucificado. Y volvemos al Génesis para mirar a José presentándose a sus hermanos. Génesis 45 dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, porque sus hermanos tuvieron que descender a Egipto por causa de hambre, ¿sí? Entonces allí es cuando encuentran a José, pero ellos no lo habían reconocido, y José se da a conocer a ellos. Dice: y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron
responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, y que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Entonces vemos allí el propósito de Dios con José, que lo envió de antemano. Por eso sus hermanos se postraron ante él en los sueños, porque finalmente José iba a ser pues ese hombre que los iba a preservar. Entonces seguimos mirando el mensaje, 7 edades de la iglesia, y dice: el pequeño Benjamín fue tipo de los 144,000 israelitas de toda la tierra que han vuelto a la Palestina para su redención. Ellos estarán allí listos para recibirle. ¿Quién, conociendo acertadamente, es vida eterna? Ellos dirán: este es nuestro Dios a quien hemos esperado. Entonces verán al que traspasaron. Y ellos le preguntarán: ¿de dónde vienen estas heridas tan terribles, las heridas de la cruz? Y ellos: ¿cómo sucedió? Y llorarán y se lamentarán, cada familia por sí, todos por sí, en la angustia de su tristeza. Entonces vemos allí las tipologías. Aquí sus hermanos también llorando porque lo vieron a José, que finalmente lo habían vendido igual que a Jesús, ¿sí? Entonces, ahora, ¿dónde estará la iglesia, la novia gentil, mientras Jesús se está dando a conocer a sus hermanos? Recuerden que la novia de José, juntamente con los 2 niños, estaban en el palacio porque José había ordenado hacer salir a todos de mi presencia, y así que la novia gentil estaba segura en el palacio de José. ¿A dónde irá la iglesia gentil en el rapto? Al palacio. La novia será quitada de la tierra, ella será levantada antes de la gran tribulación para encontrar a su Señor en el aire. Por 3 años y medio, mientras la ira de Dios se derrama sobre la tierra, ella estará en la gran cena de la boda del Cordero. Entonces él volverá dejando su novia en la casa de su padre para darse a conocer a sus hermanos. Entonces ahí vemos allí lo preciosa que es la escritura, ¿sí? La palabra de Dios, porque allí nos muestra todas las tipos y sombras. Volviendo a Zacarías para mirar la escritura, porque todo esto está aquí en la preciosa Biblia de Dios. Entonces miramos Zacarías 14, dice allí: viven 14, 13, 13:6 dice: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces el Señor Jesús finalmente él les dirá dónde fue herido: acá en la cruz del Calvario, sí, en la casa de sus amigos que lo traspasaron. Entonces ellos ahí lo reconocerán, los 144,000. Vemos entonces allí que él viene a cumplir las fiestas de verano, ¿sí? Porque él mismo cumple sus fiestas solemnes. Recordábamos las 7 fiestas solemnes, sí, que hay en la Biblia, que los israelitas en lo natural tenían que festejar, tenían que en conmemoración de lo que hizo Dios al rescatarlos de la tierra de Egipto cuando los sacó de la esclavitud. Entonces vemos allí los panes sin levadura, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, que todo eso lo cumplió, ¿sí? El mismo Mesías cumplió las fiestas, la fiesta del Pentecostés, también la vemos allí, ¿sí? Que él se vino por todas estas edades de la iglesia, la fiesta del Pentecostés. Y también vemos la fiesta de las trompetas, ¿sí? Trayendo 2 profetas, Moisés y Elías, para traer toda la palabra de Dios a cumplimiento que falta. Y vemos también la fiesta del Yom Kippur. Entonces en la fiesta del Yom Kippur, él es él mostrando sus heridas, porque en la fiesta del Yom Kippur, o la fiesta de la expiación, cuando se hacía allá, eso se hacía una vez al año, y ellos tenían que conmemorar esa fiesta y tenían que traer el sacrificio, ¿sí? Recordamos allí entonces las escrituras, también la fiesta de los tabernáculos, en donde finalmente el Mesías tendrá que venir a establecerse en el milenio. Entonces vemos el reino milenial, que son 1000 años, ¿sí? Cumpliendo la fiesta de los tabernáculos. Entonces le faltan todavía cumplir estas fiestas que están por llegar. Estamos viendo los tiempos finales, estamos acá en esta etapa, ¿sí? En este tiempo ya para empezar la edad del rapto.
Vemos allí las tipos y sombras en las escrituras, que es muy importante mirar, porque Dios todo lo pone como un modelo atrás, en lo físico, en lo natural, para Él después hacerlo acá, en lo espiritual. Entonces, una vez más, el Señor Jesús les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.